noches, Dios los bendiga grandemente. Gracias por estar en la transmisión. Hubo un poquito de problemas. Siempre entiendo al pastor que algunas veces hay complicaciones. La verdad, hubo un pequeño atraso, pero ahí vamos. La verdad, preparemos nuestro corazón. Dios tiene algo puntual, algo incisivo, algo directo para nuestro corazón. Y pues tengo ahora el privilegio de poderte compartir un mensaje al cual yo le puse: cuando lo peor se convierte en lo mejor, ¿verdad? Es bastante impresionante lo que Dios puede enseñarnos a través de un versículo, y te lo voy a mostrar. Ok, bien. Cuando lo peor se convierte en lo mejor. Y vamos a ir a la Biblia directamente, al primer capítulo que vamos a utilizar. Y está en Romanos 8:28. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bien, vamos a ir por partes. Primero, el amar a Dios. Sabes que en el Pentateuco, en lo que es la Torá, hay 613 mandatos o prescripciones, ordenanzas que los judíos pues cumplen o luchan por cumplir, ¿verdad? Sin embargo, también nosotros conocemos mucho los 10 mandamientos. El caso de los 10 mandamientos pues es bastante curioso. Los primeros 4 mandamientos se refieren o hablan de nuestra relación hacia Dios, y los otros 6 mandamientos hablan de nuestra relación hacia las demás personas. Entonces vamos a tratar de ir desglosando parte por parte de este versículo. Y primero pues dice amar a Dios. Y yo quisiera saber, quisiera que entráramos un poco en lo que es amar a Dios. Y vamos a ir a un versículo que está en Marcos, capítulo 12, versículo 29 al 31. Y dice así: Jesús contestó: el mandamiento más importante es este: oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu semejante como te amas a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Entonces, podemos ver que uno de los primeros, una de las primeras cosas que a mí me impactan es que el Señor resumió toda la ley, resumió, otra versión dice: esto es toda la ley y los profetas, resumió todos los mandatos en dos: en amar al Señor y en amar al prójimo. Pero en el versículo de Romanos mirábamos que decía que todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios. Primero veamos cómo podríamos demostrar nuestro amor a Dios. Y vamos a ir a una parte. Quiero comentarles. ¿Cuántos han podido ver esta película? Ya es una película algo clásica, muy, muy buena, un poco antigua, de guerra, que se llama Salvando al Soldado Ryan. Y esto pues deja una enseñanza bastante curiosa. Estaba el capitán John H. Miller, que es el que interpreta este actor famosísimo, Tom Hanks, ¿verdad? Y él junto a un pelotón tienen que ir a buscar a este soldado. Y pues si viste la película te darás cuenta que pasan muchas situaciones para poder al fin encontrarlo. Mueren muchos de su pelotón, llegan a un punto en donde lo encuentran, pero están siendo rodeados o está empezando a acercarse ejército enemigo, y empieza una batalla. Y durante toda esa batalla van muriendo uno tras otro de los del pelotón. No mueren todos, pero sí mueren varios, y uno de los últimos en morir es precisamente el capitán John H. Miller, ¿verdad? Y hay una parte que a mí me impacta bastante. Cuando ya están muriendo,
El soldado Ryan, pues sí, efectivamente lo logran rescatar, pero le hace una seña que se acerque. Y el soldado, cuando se acerca, le dice algo a este soldado Ryan y le dice: sea digno de esto, gáneselo, gáneselo, porque murieron muchos por salvarlo. Y en esa parte de la película ya va terminando y llega un punto en donde hay un cambio de cámaras y se va viendo del soldado Ryan cuando lo rescatan al soldado Ryan ya de grande, ya una persona anciana y con canas. Y en ese momento surge algo bastante curioso. Este hombre se acerca a la tumba y en la tumba dice: mira, he procurado vivir lo más dignamente, he procurado hacer las cosas bien, espero que haya valido la pena, espero que haya valido la pena lo que ustedes hicieron por salvarme. Luego se acerca a la esposa, se voltea a la esposa y le dice: dime por favor si he vivido dignamente, si he sido un buen hombre. Y la esposa le dice: sí, lo ha sido. Y esto marca el final de la película. Y yo por eso ponía en esta imagen: tienes que honrar el sacrificio. Ahora, lo que Jesús hizo por nosotros, entregarse en la cruz por amor. La Biblia en Juan 3:16 dice que de tal manera fue tanto el amor de Dios hacia nosotros que entregó a Jesucristo por ti y por mí, por tus errores y por los míos, entregó a su Hijo que era santo. Y debemos de vivir una vida dignamente, conforme al Padre que decimos tener en los cielos. Es bastante importante que seamos conscientes de ese amor, porque mientras no seamos conscientes de ese amor, creemos que Dios nos debe algo, cuando en realidad somos deudores de Él, cuando en realidad no podríamos pagar ni siquiera con nuestra propia vida lo que Él hizo por nosotros. Y es importante que comprendamos el amor de Dios y que comprendamos lo que Él hizo en nuestra vida, lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Y vamos a pasar ahora a algunas cosas que pueden demostrar nuestro amor a Dios. Y por ejemplo, uno de ellos es dar, entregarse. Tú puedes tú puedes dar algo a alguien sin sentir nada por ese alguien. Tú puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Te lo repito, tú puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Y vamos a ir a un versículo. Te voy a leer un versículo que está en Mateo 6:21. Dice: porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y te quiero comentar una pequeña historia. Había un esclavo, era un súbdito de un rey, pero era un esclavo, y se acercaba un festejo muy importante para el rey. Y todos tenían que presentar un obsequio, un regalo al rey. Y este esclavo no tenía para presentar nada. Entonces había un gran cesto, un gran área, un área bastante amplia donde todos dejaban sus ofrendas y sus regalos para el rey. Y el rey estaba sentado en su trono viendo todos los regalos y solo hacía un gesto de agradecimiento y sonreía con algunos. Y de repente se acerca el esclavo y se acerca y él no llevaba nada, y el rey observa que no llevaba nada. Para el rey era también hasta cierto punto algo desagradable que alguien se presentara sin darle nada. Y cuando el esclavo está enfrente del cesto, un cesto gigante, el esclavo voltea a ver a su rey, le hace un gesto y se mete dentro del cesto, él. El rey se queda observando y él solamente entra y se sienta. Y el rey manda a traerlo y le dice: ¿qué estás haciendo? Y le dice: rey, no tengo para darte nada, así que me entrego yo mismo a ti. Yo voy a hacer un regalo para ti. El rey es movido a misericordia y a partir de ese momento le otorga la libertad. Sin embargo, el esclavo nunca, o el ex esclavo nunca se fue del lado de su rey, porque había aprendido a amarlo y a honrarlo. Y ese es uno de los principios, el entregarnos, el poder darnos a Dios, entregarnos de verdad a Dios. Es importante.
que comprendamos que esos son algunos pincelazos de nuestro amor para Dios. El otro punto es obedecer. Es obedecer. Y vean, vamos a ver algo aquí. Juan 14:15 dice: si me aman, obedecerán mis mandamientos. Mira, es tan fácil decir que amamos al Señor. Es bien sencillo decir, hasta cantarlo. Pero demostrar nuestro amor. Aquí este versículo nos revela otro pincelazo, otro elemento bastante importante. No vamos a mencionar muchos, pero este es otro elemento bastante importante. Y es el obedecer la palabra de Dios. Y esa obediencia demuestra mi amor hacia Él. Jesús también dijo: ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Tú quieres ser amigo del Señor? ¿Quieres de verdad tener una amistad cercana con Él? Tienes que obedecerlo. Es un principio que Jesús dejó en su palabra. Ustedes serán mis amigos, pero si hacen lo que yo les mando. Ahora bien, la obediencia a nuestro Señor nos lleva a un nivel diferente de cercanía con Él. Nos lleva a un nivel diferente de intimidad. Nos da un acceso directo hacia Él. Y eso es bastante importante. Vamos a ver el siguiente punto, y es, el pincelazo de amar, es la incondicionalidad. Ser completamente incondicionales. Entonces, podríamos, por ejemplo, mencionar a Job. Fue uno de los que fueron probados en gran manera. Fue probado en todo. La Biblia relata de que tras de una situación venía otra, tras de una venía otra. Y a mí me impresiona la actitud de Job. Por ejemplo, en Job 1:21 al 22, él dice: Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre bendito. Y yo me imagino a Dios sentado en su trono viendo toda la historia, y él decía: Job piensa que yo soy el autor intelectual de la calamidad que está atravesando. Job piensa que yo le he mandado todo lo malo. Y aún así él dice: sea su nombre bendito. Eso es una verdadera incondicionalidad. Cuando no importa lo que te está rodeando, no importan tus circunstancias, para ti Dios sigue siendo Dios. Eso es algo que atrae la atención de Dios, porque estás demostrando tu verdadera entrega, tu verdadero amor. No importa si te da o no te da, no importa si te sana o no te sana, no importa si restaura tu hogar o no. No importa si concede las peticiones de tu corazón. Y con todo respeto, déjame decirte algo: Jesús no murió en una cruz para que tú tengas un mejor trabajo. Jesús no murió en una cruz para que tú tengas un carro de agencia. Jesús no murió en una cruz para que tú tengas pareja, que consigas pareja para casarte. Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros errores y reconciliarnos con el Padre. Por eso él mismo dijo: no hay otro camino para llegar a Él. No hay asistentes, no hay secretarias. Es el único camino, es el Padre. Y eso es importante que comprendamos. Eso es incondicionalidad. Ahora bien, vamos a ir al siguiente. Involucrándome. El involucrarme, y este será un último punto de amor que vamos a tocar. Ser parte. Creer realmente que soy parte de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios quiere hacer. Una cuestión es que Dios quiera hacer algo en tu vida, y otra muy diferente es que Dios quiera hacer algo en la vida de otros a través de ti, y que tú estés dispuesto. Y eso es algo muy diferente. Eso va muy aparte, el servirle a Dios. Y sabes, trae a mi mente la parte en Juan 21, cuando después de que Jesús había resucitado, los discípulos habían ido a pescar nuevamente, en la decepción de que habían fallado. Y Pedro pues lo había traicionado también, lo había negado, había primero dicho que no conocía, luego que jurar que no conocía, y luego hasta blasfemó. Les llama
Primero les dice, lancen la red para este lado. Y yo me imagino a Pedro diciendo, ¿qué sabe? ¿Quién es? No sé, mira, está muy lejos, bueno, déjenlo. Y él insistía, por favor, lancen la red a este lado. Y era ahí donde de repente empezó a atraer la atención de los discípulos. Lanzan la red, y si tú conoces el pasaje, vuelve a surgir el otro milagro de la pesca milagrosa, la llamada pesca milagrosa, otro milagro de la pesca en cantidades impresionantes. Y Pedro dijo, yo conozco, esta es una firma, este es el sello del Señor. Y dice la Biblia que se lanza al agua y llega a la orilla nadando. No quiso esperar a que la barca llegara a la orilla. Y ¿sabes lo más lindo? Jesús los estaba esperando con un desayuno preparado. Estaba en las brasas, preparándoles algo de alimento. Eso es verdaderamente impresionante, que el traicionado vino a buscar al traidor, pero no para decirle, ¿verdad, Pedro? Ajá, pero ahí antes era pura palabrería, y no que hasta la cruz, hasta la muerte iría por ti, pero a la hora de la hora, aquí en Guatemala decimos, zafaste bulto. No, Jesús no llegó en ese plan. Y esta es la parte donde me quiero centrar. Le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Se lo pregunta 3 veces. Y la respuesta de Pedro fue, Señor, yo te amo. Pero a mí me impresiona la forma en que el Señor trata con Pedro. Perdón. Y de las 3 veces que le pregunta y Pedro contesta, yo quiero centrarme en la siguiente frase que Jesús le dijo a Pedro. En la primera le dice, apacienta mis corderos. La segunda vez que le pregunta y Pedro contesta que sí, le dice, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez que pregunta y Pedro vuelve a decirle, le dice, tú lo conoces todo, tú sabes que te amo. Jesús le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. En otras palabras, o en la Biblia Lindomar habla hoy, le dijo, Pedro, así en serio ya, aquí entre nos, ¿de verdad me amas? Y Pedro, no, pues sí, yo te amo, va, que se vea, pues que se vea, demostrámelo. Ve a traer a esas ovejas por las cuales yo di mi vida. Involúcrate, yo necesito a alguien que vaya por ellos. Pero ya en serio, ¿tú me amas, Pedro? Ya aquí entre nos, Pedrito, yo no se lo digo a los demás, decime la verdad, ¿tú me amas? Y Pedro vuelve a decir, no, pues yo sí. Bueno, entonces es necesario que pastorees mis ovejas. Yo no te dije que regresaras a pescar. ¿Quién te dijo que eras bueno para la pesca? Ya llevabas horas otra vez y no pescabas otra vez nada, hasta que yo te dije dónde volviste a pescar. ¿Por qué regresar a lo mismo? ¿Por qué vuelves a tu vida anterior? Vamos, Pedrito, no, en serio, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú lo sabes. Bueno, entonces demuéstramelo. Ve por esas ovejas, porque tú conoces a esas personas, tú puedes irlas a traer. El involucrarte, el servirle al Señor. Y tal vez tú digas, es que yo no sé predicar. Bueno, entonces comparte esta prédica, comparte todas las transmisiones que hacemos en Facebook. Compártela a todos sus contactos, porque todos tus amigos no son los míos. Tú tendrás muchas amistades, y ahí estás siendo parte de lo que Dios quiere hacer. No solo en tu vida, sino en la vida de otros, a través de que tú copiaste un link y compartiste un mensaje. Ya ahí estás empezando a ser parte de lo que Dios quiere hacer en mucha gente. El involucrarte también es una demostración de que de verdad amas al Señor. Bien. Un rompecabezas. Ese es el otro punto. Primero, pues decía que tenemos que amar a Dios, ¿verdad? Pero decía, todas las cosas ayudan a bien. Y en la Biblia King James, en la versión King James, dice, ya traducido al español, todas las cosas trabajan juntas. Ahora, cuando habla aquí la palabra de que todas las cosas son todas, no solo las cosas buenas, no solo el aumento de trabajo, de sueldo,
no un mejor trabajo, o una casa, o tu hogar restaurado, o tal vez tu hogar disuelto también. Tal vez ese problema en el que te encuentras y no encuentras todavía salida. Tal vez esa enfermedad que está atacando a los tuyos o tu persona. Todas las cosas trabajan juntas. No solo las buenas y las malas son el eslabón débil. No, todas las cosas trabajan juntas. Y ese es el rompecabezas que no entendemos muchas veces. ¿Cuántas veces has agarrado una pieza de rompecabezas y no le encuentras, aquí decimos, ni patas ni cola? No sabes para dónde va, si es para arriba, para abajo. No lo logras entender. Cada situación que viene a tu vida, tanto las buenas, pero también las malas, son una pieza de rompecabezas. Y es necesario que tú la guardes. En este momento no la entiendes, en este momento no le encuentras lado, no sabes ni en dónde va, no sabes dónde colocarla. Entonces lo que tienes que hacer es ponerla a un lado y seguir trabajando con las demás. Y va a haber un momento en el que vas a encontrar el por qué Dios ha permitido que pasen esas situaciones difíciles. Hay gente que ha pasado por problemas tan serios y no se dan cuenta que es la oportunidad de Dios para que esas personas se vuelvan un testimonio. Pero tu testimonio no es cuando ya todo se arregló. Tu testimonio no es cuando ya todo está bien, cuando ya no tienes deudas, cuando ya no hay enfermedad, cuando tu hogar ya se logró restaurar. No. Tu testimonio es ahorita. En medio de esa circunstancia, tú tienes que levantarte y tienes que demostrarle a la gente quién es tu Dios y en quién has creído. ¿En dónde está puesta tu confianza? Por eso dice, todas las cosas trabajan juntas. No solo las buenas. No deseches las malas. No maldigas esa situación mala. Hablando de Job nuevamente, su corazón era Jehová dio, Jehová quitó. Viene la esposa en un pasaje y le dice, ¿y todavía estás en ese plan? ¿Todavía estás así? ¿Por qué no maldecís a tu Dios y te morís? Miren qué esposita. Yo digo, si así era la esposa, ¿cómo habrá sido la suegra? Imagínate. Sin embargo, Job le dice también a la esposa, mujer, pero si hemos recibido lo bueno de Dios, ¿por qué no vamos a recibir lo malo también? Ojo, Job no sabía, no entendía, no había comprendido que el autor intelectual era el diablo, que Dios lo había permitido, pero con un objetivo mayor. Y tú conoces la historia de Job. Perdió todas sus tierras, todos sus animales, perdió todo. Y tenía 10 hijos y los 10 murieron el mismo día. Y todo sucedió el mismo día. Yo sé que hemos pasado por dificultades, pero no nos ha ido así. No nos ha ido tan mal. Dios ha tenido misericordia. Y eso no lo podemos negar. Dios ha estado con nosotros. Y eso tenemos que recordarlo continuamente. Es necesaria esa palabra en nuestro corazón. Dios nunca me ha fallado. No creo que empiece hoy. Todas las cosas son necesarias para un fin positivo para nuestra vida. En el principio no lo entenderemos. La Biblia dice que sus pensamientos no son como los nuestros, ni sus caminos como los nuestros. Por eso en muchas circunstancias no logramos entender por qué, yo qué hice, me lo merezco, qué. No entendemos. Pero la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y para tu vida está. Para tu vida está si tan solo levantas tu mano y dices, Señor, yo lo creo, yo lo recibo, yo me aferro a esa palabra, yo la necesito. Perdón, hubo un error. Había un error ahí. Vamos a ir a un versículo más. Vamos a ver. Ok. Eres parte de la película. Eres parte de la película. Dios es quien escribió un libreto de la película de tu vida. Dios ha escrito ese libreto. Ok. Dios ha escrito ese libreto y Él ya sabe en qué termina la historia de tu vida. Pero hay un plan perfecto detrás de todo esto. Hay un propósito.
ese versículo de Romanos, el primero decía, para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Tú estás en un plan. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene algo planeado con tu nombre. Pero muchas veces por las dificultades tiramos la toalla, nos rendimos, hacemos berrinche, ya no queremos nada, estaba mejor antes. No. ¿Cómo podríamos estar mejor antes? A veces parecemos a los judíos que salieron de Egipto. Le reclaman a Moisés y le dices, mejor nos hubieras dejado en Egipto. Ahí por lo menos comíamos cebollas. Imagínate. Cuando Dios les había prometido una libertad. Cuando Dios les había prometido libertad. Uy, perdón. Algunos errores técnicos. Pero tú estás en algo que Dios planificó. Y quiero seguirte mostrando algo más. Salmo 139, 16 dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando. Aunque no existía uno solo de ellos, en la Nueva Versión Internacional nos revela que ya está escrito todo el plan. Hasta las situaciones difíciles te pueden ayudar más adelante. Pero eres parte de un plan, eres parte de un propósito que Dios tiene. Las cosas no pasan por casualidad. Que estés oyendo este mensaje no es casualidad. No es la primera vez que Dios te habla. Las cosas no suceden porque Dios se quedó dormido y por un rato pestañó y se descuidó. O que Dios está más interesado en X o en Y o en fulanito o en el pastor sutanito. No, Dios está interesado en ti. Tiene sus ojos puestos sobre ti. Y es algo que tú tienes que creer. Tienes que comprender que eres parte de un plan. Eres parte de la película. Y en la película de tu vida tú eres el protagonista. Y así sucede con muchas personas que podemos ir viendo en la Biblia. Por ejemplo, un solo episodio de una serie de Netflix nos parece aburrida, nos parece sin sentido, no le hallamos... ¿Y por qué pasó esto? ¿Y cómo terminó tan feo? Sí, es que solo fue un episodio. Y si tú te vas a la vida de Moisés y agarras solo una parte y dices, uy, qué feo. No, esto definitivamente no es de Dios. Si agarras solo un pedazo de la vida de José, qué sé yo, cuando los hermanos rompen sus vestiduras y lo tiran desnudo a un cisterna. Y estaban viendo si lo mataban o no, y ahí termina el episodio. Ese episodio dices, ¡ala, qué horrible! Pobre José, y no pasó nada bueno. Y luego miras el siguiente episodio y es vendido como un esclavo. Y pasa por muchas circunstancias muy feas en ese mercado de esclavos. Y tú dices, ala, de verdad, qué feo, qué fea esta historia. Pues así es como una película. Hay un inicio, hay una trama con altas y bajas. Y también hay un desenlace. Pero tenemos que entender toda la película. Tú eres parte de un plan. El plan perfecto de Dios. Dios tiene algo planeado con tu nombre y para tu descendencia. No solo para ti, es para tu descendencia. Toda tu descendencia va a gozar de tus decisiones en el Señor. Si aceptas esa posición dentro de la película, si juegas bien tu papel, tienes que actuar bien en tu papel, porque eres el protagonista. Es importante que sepamos que Dios tiene el control y no vamos a entenderlo. Imagínate, muchas veces no lo vamos a entender. Imagínate a Pablo no comprendiendo qué era lo que estaba pasando. Un día lo apedrean, casi que lo dan por muerto por andar predicando a Cristo. Otro día lo traicionan sus propios hermanos de la iglesia. Otro día tiene que salir huyendo. Y va pasando por muchas dificultades. Si solo se sienta él a ver una sola, no va a entender, se va a frustrar, se va a rendir.
Imagínate a Pablo rindiéndose. Definitivamente no podría entender el plan perfecto de Dios. Sin embargo, Pablo pudo esperar, supo esperar. Tenemos que aprender a entender que somos parte fundamental de algo que Dios quiere hacer. Imagínate, mientras que muchos decían, ¿por qué no fue Pablo uno de los 12 discípulos en vez de Judas? Pablo hizo muchas cosas tremendas, hizo cosas impresionantes. A veces pareciera que mucho más que los mismos discípulos. De hecho, está escrito. Pablo escribió el 60% del Nuevo Testamento, pero no fue parte de los 12. Y es que al Padre le interesaba más. Y si tú miras la historia de Pablo, fue alguien conocedor, fue alguien que tenía doble ciudadanía. Él, siendo judío, también tenía ciudadanía romana, y eso los romanos no le daban a ningún judío eso. Pero Pablo tenía ese privilegio. Había sido enseñado entre las mejores escuelas de la época, donde había aprendido incluso a hablar griego. Él era alguien preparado. ¿Por qué no fue parte de los 12 de Jesús? Porque al Padre, porque a Dios le interesaba más que estuviera. Mientras los 12 miraban los milagros y cómo Jesús resucitaba a muertos, o cómo sanaba leprosos, o devolvía la vista a los ciegos, mientras los discípulos estaban ahí, Pablo estaba preparándose en aprender idiomas, en aprender sobre negocios, porque él era un comerciante. La Biblia relata que él vendía tiendas, nos relata, y muchos historiadores captan de que su papá era el que tenía ese negocio y después lo hereda a Pablo. Algunos dicen, pero vender tiendas, champitas de tela. No, en ese entonces, pues eso era el gran negocio. Imagínate, solo para los soldados romanos habían cientos de soldados que tenían que acampar en un lugar. ¿Y quién les proveía de todas las tiendas para acampar? Era un buen negocio, él era un gran comerciante. Pero el padre necesitaba que Pablo estuviera en ese medio, y de esa forma hasta consigue la ciudadanía romana. Y no a la par de Jesús, no a la par de su hijo. Porque después, cuando Jesús sale al encuentro de Saulo, llamado así inicialmente, él se convierte al Señor. Y tiene, como diríamos hoy, visa para ir a cualquier país. No tenía ninguna limitante para poder ir a otros países. No tenía ninguna limitante para poder entrar a hablar con gente importante. Tenía el conocimiento, tenía la preparación. Dios lo estaba preparando para algo mayor, y para el Señor era un instrumento preciso. De hecho, se lo dice a uno de sus discípulos que lo manda a orar por Pablo. Le dice, es que instrumento preciso es para mí. Pablo estaba en un plan perfecto. Pablo era parte de una película importantísima y no podía hacerse a un lado, porque Dios ya le había echado el ojo, y era necesario que comprendiera. Dios tiene el control de todo, pero si no somos conscientes de eso, nos preocupamos más por tratar de entender por qué nos pasa, cuando tendríamos que preocuparnos por amar a Dios. Porque la Biblia en Romanos decía, todas las cosas trabajan juntas para un bien, para los que aman a Dios. No es para los que Dios ama, es para los que aman a Dios. No es para aquellos que Dios tiene misericordia y que tanto nos amó que por eso murió. No, es para los que amamos a Dios. Tu principal interés en medio de las circunstancias no es entender, no es preguntar por qué a mí. Si tú preguntaras al Señor por qué a mí, y si Él te contestara, Él te podría decir, ¿y por qué a ti no? ¿Y por qué a ti no te tendrían que pasar cosas malas? Imagínate, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Si alguien de los que están en la transmisión por lo menos han pecado una vez en su vida, pues la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida en abundancia, vida eterna y vida en abundancia. Es importantísimo enfocarnos en amar al Señor, no en entender las circunstancias. No te preocupes. Dios
ya conoce cuál es el desenlace de tu película, de la historia de tu película, de tu vida. Él ya sabe en qué termina. Él ya te vio de aquí a 20 años, de aquí a 10 años. Él ya sabe dónde van a estar tus hijos dentro de 20 años. Si tan solo cumples tu papel en la película. Porque puedes estropearlo también. Y lo vemos en las verdaderas películas, que comete un error y hay que repetirlo, comete un error y hay que repetirlo, vuelve a fallar y nuevamente hay que hacer otra toma de esto, hasta que queda bien. Pero mientras tanto, con nuestra vida podemos ir desperdiciando la oportunidad de parte de Dios. ¿Qué tal si dejamos de darle vueltas y vueltas al mismo tema, al mismo asunto? ¿Qué tal si empezamos a acercarnos a Dios en una verdadera relación? Tenemos que empezar a hacer a un lado tantos prejuicios, tantas situaciones que han venido a nuestra vida. Es necesario que hagamos un cambio. Es necesario, es el tiempo, que empecemos a acercarnos de verdad a Dios. Ya no detengamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Enfoquémonos en que Dios tiene el control, en que si alguien no ha salido corriendo de esa habitación es Él. Tal vez tú ya no aguantas, tal vez tú quisieras salir huyendo. Enfoquémonos en que Dios quiere, Dios sabe y Dios quiere involucrarse. No intentemos salir con nuestras propias fuerzas. N veces estuve en dificultades muy grandes y el único que me logró sacar de ellas fue Dios. Yo luché, invertí, gasté todas mis fuerzas, gasté todo lo que pude con tal de salir adelante de un problema y no lo logré. El único que logró rescatarme fue mi Señor. Y Él hoy está extendiendo su mano para ti. Él quiere que tú le des la oportunidad de rescatarte. Él quiere que le des la oportunidad de levantarte, de sanar tus heridas, de sanar todo lo que te ha pasado, de aliviarte y de empezar a trabajar en esos momentos tan difíciles. Dios sabe que no fue fácil, pero también Dios está involucrado en tu vida. Solo déjalo terminar lo que ya empezó. Yo te quiero pedir que por favor le des una oportunidad a Jesús. Es impresionante lo que Dios puede hacer en tu vida si tan solo lo dejas. Es impresionante lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dale una oportunidad. Él está de tu lado. Él escribió la historia de tu vida. Y Él quiere que todo surja para bien. Pero si sigues enfocado en el mismo problema, no vas a lograr nada. No vas a lograr nada. Están reportando que ese fue el audio. Veremos aquí. Dale una oportunidad para que cumpla el plan perfecto que tiene para ti. No intentes entender, no lo vas a lograr. No intentes comprender, esa pieza del rompecabezas es demasiado difícil tal vez, pero no la deseches. Imagínate que cada pieza, ya al formar ese rompecabezas, lo que trazara sea el rostro de Jesús.
Y era una pieza pequeña la que tú no entendías, y por no entenderla, por no aceptarla, la tiras. Vienes y te deshaces de ella. ¿Qué va a suceder? Ese rompecabezas nunca va a estar completo y nunca vas a ver la gloria de Dios manifestado en tu vida, porque te deshiciste de una circunstancia, la desechaste, preferiste hacerla a un lado y no te importó. Y no te importó. Pero cuando vas armando con cada circunstancia ese rompecabezas, te vas a dar cuenta que falta algo y podría ser una pieza muy importante. Tal vez esa pieza marcaba justo la mirada del Señor sobre tu vida. Tal vez esa pieza marcaba justo su oído inclinándose hacia tu clamor. No deseches las situaciones. Si tan solo dejas que Dios obre, un día vas a estar dándole gracias y con una gran sonrisa diciendo: mi Señor nunca me ha fallado. Nunca. Job al final de la historia dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job había comprendido, y después de toda la tragedia logró ver al Señor manifestado en su vida. Dale una oportunidad. Jesús quiere hacer cosas grandes en ti. Dale una sola oportunidad. Dios te bendiga grandemente. Padre Santo, yo te ruego, Señor, a cada persona que pueda escuchar esta transmisión, ya sea en vivo o que la reproduzca después, Señor, por favor, habla a su corazón. Transmite, Señor, esa palabra, Señor. Yo intento hablar al intelecto, pero eres tú quien habla al corazón. Eres tú quien da el convencimiento. Espíritu Santo, te ruego, haz tu obra perfecta. Manifiéstate, Señor, en cada familia representada. Manifiéstate en cada hogar, Señor, que pueda escuchar esta palabra. Te lo ruego, mi Dios, que puedan ver tu gloria, que puedan ver tu reino estableciéndose en su casa, en su hogar, en sus finanzas, en la relación que tienen como familia. Te ruego, mi Dios, que pueda ser manifiesta tu mano en medio de todas las circunstancias, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo suplico. En el nombre de Jesús. Señor amado, tú conoces todo de nosotros. Realmente tú sabes nuestro salir y nuestro entrar. Amado Dios, te lo suplico. Obra en cada uno. Por misericordia y por amor, obra en cada uno, Señor. Espíritu Santo, sé ese bálsamo que necesitamos en medio de los momentos difíciles. Y danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, te lo ruego. A cada uno de los que pueden oír este mensaje, por favor, que tu misericordia, Señor, esté sobre ellos, pero que ellos puedan palparla, puedan saborearla, puedan sentirla. Señor amado, ten misericordia, Padre. Y cambia las circunstancias, Señor, como tu palabra lo dice, para algo bueno, con un fin muy bueno, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo ruego. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre. Haz tu obra perfecta. Haz tu obra completa en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, haz tu obra perfecta. Te quiero recordar, tenemos actividades para mujeres. Una vez al mes, el sábado 18, tenemos nuestra actividad de mujeres. Es de este sábado de mañana en 8. Tenemos actividad de matrimonios también, el 25, sábado 25. Por favor, es importantísimo que los matrimonios se involucren. Pero no solo en la reunión de matrimonios, es necesario también que recibas continuamente palabra. Haz tu espacio, haz tu espacio. Te recuerdo que tenemos actividades también para semanalmente que llamamos grupos virtuales, ¿verdad? Puedes ser parte de los grupos, puedes pedir información. Varias personas hemos mandado algún inbox, tal vez no lo has podido ver, pero puedes ahí pedir información. Puedes ahí puedes accesar a algunos grupos también, y poco a poco pues
te vas agregando, vas siendo parte de estas reuniones. Son reuniones de mucha bendición porque son palabra continua para nuestra vida, que nos ayudan a levantarnos en lo individual, ¿verdad? Y también tenemos actividades para niños, que es algo muy, muy, muy bueno. Hoy tuvimos nuestra actividad, todos los viernes está teniendo la actividad para niños. Estuvo excelentísima la de hoy. Así que por favor, haz tu espacio también, involucra a tus hijos para que ellos reciban la palabra de acuerdo a su edad, de acuerdo a su niñez, ¿verdad? Dales esa oportunidad. Creo que no tengo ninguna otra información que dar. Únicamente Carmencita nos dice sobre la reunión de parejas. Sí, exacto. Quiero ver, sí. Todas estas reuniones son a través de la aplicación Zoom. Y yo estoy invitando a muchas personas y me dicen, pero mire, ¿y cobran? No, estas actividades son completamente gratis. Solamente lo único que se necesita es que tengas disposición. Dale una oportunidad a Jesús. Y pues únicamente yo de esta forma me despido. De verdad, gracias por tu atención. Gracias a todos, a Carlita que estaba por ahí. Ahí sé que varios se habían conectado. De verdad, muchas gracias a todos. Estaba doña Rosario, Carmencita, Sandrita. Dios los bendiga grandemente. Ahí sí que voy a pecar por omitir alguno. Estaba Hazel, qué bueno que estás por aquí. Becky, qué buenísimo también que estés aquí haciendo el espacio. Eso está muy bueno. Auri también, Abner, María Elena. Yo sé que está ahí toda la familia Ayala. Estamos clamando por la vida también de Walter y su familia. Pasaron un momento difícil y estamos clamando por ellos. Dios los bendiga grandemente. Muy, muy contento por estar compartiendo con ustedes. Pasen muy feliz noche y búscanos en las redes. Casa del Rey, Guatemala. Estamos para servirte. Dios te bendiga. Feliz noche.